Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Otra vez acá con las charlas, reiniciando el ciclo académico 2020. Estamos nuevamente bajo la modalidad de videoconferencia. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar con un amigo de la casa, que nos acompaña hace mucho tiempo. Hoy repasaba, entre todas las cosas, un poquito sus palabras en el segundo seminario de Prospectiva Estratégica en el Senado de la Nación hace algunos años. Y cuántas cosas habían en ese momento para analizar y pensar que nos hubieran servido hoy de haberlas implementado, ¿no? Pero bueno, seguramente ya nos vas a contar vos ahora también. Voy a pasar a presentarlo. Eduardo Balbi es capitán de fragata retirado, graduado como oficial de comando y Estado Mayor de Infantería de Marina, es máster en Relaciones Internacionales, diplomado en Altos Estudios Estratégicos en Metodología de Estudios Prospectivos y Comercio Exterior. Ha realizado numerosos cursos, seminarios y talleres dentro de su especialidad. Es presidente de Anticiparte, una organización de investigación, desarrollo e innovación, que se ocupa de asesorar y brindar consultoría en América Latina, y es miembro también del Consejo de Fundadores de la Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos. La verdad que una autoridad en la materia, creo que nos va a servir mucho sus palabras para estos días, para empezar a pensar un poquito más a futuro. Tal vez no podamos prever todas las cosas, como en este caso nos ataca una pandemia que tal vez no esperaba a nadie, pero seguramente pensando el futuro podemos prepararnos mejor para un montón de cosas que sí podemos imaginarnos. Así que, bueno, te dejo a vos, que sabes, sos el que sabe, Eduardo, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. No, por supuesto, muchas gracias. Un saludo especial a todos, un abrazo grande desde esta reclusión forzada a la que nos tienen. Y entonces vamos a hablar un poquito de ciertas cosas. Esta pandemia fue avisada desde el año, que yo sepa, 1997, hace 23 años. El proyecto Millennium, en el cual yo participaba y tengo el honor de haber sido uno de los 3 primeros latinoamericanos que ingresó a esa red mundial que hoy tiene un desarrollo gigantesco. Cuando hizo los 15 desafíos del mundo, uno de los desafíos tenía que ver con la salud. Y uno de los desafíos decía, entre otras cosas, que los virus se estaban haciendo extremadamente resistentes a los medicamentos conocidos. Y eso iba a provocar graves enfermedades, graves epidemias y cada vez con mayores dificultades de control y tratamiento. Estamos hablando de hace 23 años. Muchos años después aparecieron distintos informes, 2013, 2014, 2017, 2019, muy a principios de 2019, un informe muy especial de la Junta Nacional de Inteligencia. Vamos a tener una pandemia de influenza o cosa parecida y eso va a venir dentro de muy poco tiempo y va a ser de alcance global, principios de 2019. Así que lo que nos pasó no fue sorpresa. Utilizando las palabras de Aníbal Romero, un escritor realmente de muy buena pluma de Venezuela, en un libro fantástico que escribió hace muchos años, La sorpresa en la guerra y la política. Él dice, eso que llamamos sorpresa no existe, sino que es lo que nos pasa por haber ignorado o leído mal los indicios que teníamos frente a nosotros. Es decir, que esa frase escrita hace 20 años, hoy cabe al mundo completo, le cabe lamentablemente a la perfección. Pero bueno, dejemos de hablar de pasado, vamos para adelante. Tarde o temprano, el coronavirus como pandemia bajará los decibeles, durará más, durará 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, pero se va a ir yendo. Aparecerá la vacuna, no aparecerá, no sé cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las medidas que está adoptando con un presunto espíritu de protección, en un alto porcentaje son medidas de protección, en otras son exageraciones intolerables, van a dejar nuevos escenarios, nuevas formas de vivir totalmente distintas a las que no estamos acostumbrados porque nunca las vivimos
y a las que además nos vamos a tener que acostumbrar muy rápidamente. Y este es el desafío en el corto plazo. No voy a hablar del mediano plazo, del largo plazo, no voy a hablar de 5 años, 10 años, voy a hablar de los próximos 2 años. Y entonces, tengamos en cuenta todas las cosas que van a cambiar. Por ejemplo, el conocimiento. Hoy, el conocimiento que tenemos, sobre todo estoy hablando a profesionales y técnicos, gran parte de ese conocimiento ya no va a servir. Va a haber que modernizarlo, actualizarlo, trabajarlo y demás. Estoy hablando cómo se maneja una empresa, cómo se maneja un ministerio, cómo es el planeamiento estratégico, cómo son todos ese tipo de cosas, va a tener que ser revisado y actualizado. El problema es que no sabemos cómo deberían ser las cosas nuevas. No tenemos los docentes entrenados para que lo enseñen la cosa nueva, porque no lo saben, es obvio. Y además no tenemos la experiencia. Por lo tanto, vamos a tener que ir creando y metiéndonos en el futuro con el sistema más primitivo del ser humano. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Preparémonos para eso. Tengamos templanza, tengamos paciencia, etc. Porque además no sabemos cómo van a ser las nuevas prácticas, no sabemos cómo van a funcionar los mercados, etcétera, etcétera. Hablé de conocimiento. Hablé de todo lo que es, hablo ahora de todo lo que es gestión y dirección. La gestión va a cambiar. ¿Cómo es la gestión online o a distancia? ¿Cómo es la dirección online? ¿Cómo hacemos para manejar todos los procesos que tenemos hoy en nuestras organizaciones online? Etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema que va a sufrir un cambio realmente importante es la educación, lo estamos viendo. Hoy se está tratando de alguna manera de usar las redes para hacer lo que se llama educación virtual, educación a distancia. Pero yo recuerdo allá por los años 2006, 2007, en el ILSE, el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, que tiene sede en México y fue creada por la UNESCO, hicimos un trabajo de un año, 2006-2007, para ver cuál era el futuro de la educación a distancia y del e-learning, es decir, el aprendizaje electrónico. Y escribimos un libro, se escribió un libro, hace 14 años, se publicó hace 12 años. Yo quisiera saber quién lo leyó. Está claro lo que estoy diciendo. Ahí estaba escrito por un organismo internacional. Entonces, vamos a sufrir grandes choques. Hablé simplemente de educación, de conocimiento y de gestión. Pero puedo hablar, por ejemplo, de tecnología. Miren, la tecnología no es buena o es mala. No podemos criticar a la tecnología. Lo que es bueno o es malo es cómo usamos la tecnología. Voy a poner un ejemplo clásico, viejo, antiguo. La energía del átomo nos da electricidad en las usinas atómicas y también genera las bombas atómicas. Un uso y otro uso. Es la misma ciencia, es la misma tecnología. Todos los desarrollos tecnológicos que se vienen, que me hacen acordar mucho a lo que pasó con la ciencia y la tecnología durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una explosión total. Acuérdense que ahí apareció el radar, la televisión, 1000 cosas. Va a pasar lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Y habrá muy buenos usos y habrá usos perversos. El cibercrimen va a crecer. El cibercrimen va a ser una pandemia, una nueva pandemia en el mundo, que nos va a tener locos. Porque además, fíjense ustedes, un banco que automatice y tecnologice todos sus servicios, con todos sus clientes, miles de personas. Un hacker liquida ese sistema y se cayó todo, y se perdió todo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos que imaginar nuevos escenarios, tenemos que estar dispuestos a cosas nuevas que nos van a sorprender,
Como digo, vamos a ir por prueba y error y como también les advierto, tenemos que ser muy cautos, muy equilibrados, muy tolerantes, pero con mente positiva, proactivos realmente, porque de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos detenidos en la historia y en una agonía más o menos rápida, más o menos lenta, hasta desaparecer. Hasta desaparecer de la vida social y hasta desaparecer por perder la vida. Cuidado con esto que estoy diciendo porque es real. Creo que este es un poco el panorama que deberíamos vivir y que podríamos explotarlo. Estamos trabajando, los que nos dedicamos a hacer análisis de escenarios de futuro y a obtener los riesgos y oportunidades que se pueden presentar. Pero este es el tema, este es el gran desafío de la humanidad de aquí a futuro y de la humanidad en general y de las pequeñas humanidades, los países, los municipios, las regiones, las pequeñas familias, por decirlo así, sociales, que van a tener que replantearse muchos temas. Yo con esto termino porque simplemente he querido presentar de qué estamos hablando y a qué nos tenemos que preparar, porque va a ser donde vamos a tener que vivir, convivir y sobrevivir. No sé si hay preguntas, cómo lo quieres manejar. Bueno, muchas gracias primero que nada, Eduardo, por tus palabras. La verdad es que es muy interesante todo. Yo quisiera preguntarte si ves en esta situación algo esperanzador o algo que sirva como disparador para tomar un poco más en serio el tema de la prospectiva, de instalar todos estos estudios ya a todos los niveles, porque cuando hoy reveía un poquito el tema del Senado, yo recordaba que estábamos esperanzados por una formación de una comisión en el Senado sobre los estudios de futuro que, bueno, finalmente se terminó diluyendo porque no fue una conformación institucionalizada, cristalizada en una institución, sino más bien una comisión ad hoc, si no me equivoco sería el término. Pero bueno, ¿qué ves vos un poquito, si hay algo que puedas ver como disparador a futuro de los estudios de perspectiva, que la gente se interese un poquito más en esto, sobre todo nuestros dirigentes, me refiero, ¿no? Mira, te voy a hablar de una experiencia agradable en algunos momentos, pero en general poco agradable de 40 años, nada más que 40 años. Yo empecé en prospectiva en 1980, hace 40 años. La gente, sobre todo en América Latina, estoy hablando del mundo en general, pero América Latina en particular, que es mi lugar de trabajo cotidiano, tenemos una costumbre o dos o tres costumbres muy focalizadas. Somos cortoplacistas y reactivos. Es decir, trabajamos para hoy, mañana y pasado y no más allá, y además reaccionando hacia las cosas que están empezando a suceder o que van a suceder o que sucedieron. Esas dos conductas son altamente perniciosas en los líderes sociales, los políticos en funciones, son tremendas. Pero atención que tengo experiencia de haber trabajado, asesorado, entrenado analistas de inteligencia estratégica nacional en prácticamente todos los países de América Latina. Durante 40 años, durante por lo menos 30 años seguro. Y tampoco en las áreas de inteligencia, que es donde tendrían que estar previendo lo que va a venir, se trabaja en el futuro, o no, si se trabaja poco. Estamos siempre viendo por qué pasó lo que pasó, qué es lo que pasó, cuáles son las consecuencias, cuáles son los culpables y todo lo demás. Pero no estamos viendo qué es lo que puede llegar a pasar. Y ahí hay un tema que incluso para las personas es fundamental. Es decir, todos nosotros vamos a vivir en un futuro construido por nosotros y por otra gente que no sabemos cómo es. Ahora, ese futuro donde nos vamos a mover, ¿qué riesgos y qué oportunidades me presenta a mí como persona, con mis intereses, mis objetivos, mis deseos y demás? Si yo lo pensara como persona,
sería mucho más fácil poder llevarlo a nivel social y a nivel macrosocial, a nivel político. Pero no se piensa de esa manera. La otra costumbre, mala costumbre de nuestros dirigentes en América Latina, es que han perdido totalmente el control del tiempo personal. Entonces viven con la agenda explotada, estallada, viven atendiendo pavadas, viven en reunión, saliendo, corriendo, subiendo y bajando. Y yo he grabado un video que te lo voy a mandar para que lo difundas en estos días, donde digo cuáles son las dos funciones de un CEO o de un ejecutivo, público o privado. Son pensar y decidir. No tiene que hacer otra cosa. Se tiene que dedicar a pensar y decidir. ¿Pensar en qué? En el escenario de futuro que necesita o quiere construir. Y decidir cómo lo va a hacer. Son las dos tareas, las dos únicas tareas. Si nuestros directivos y líderes políticos, sociales, empresarios y demás se dedicaran a eso y dejaran de hacer tantas estupideces y pavadas y perder el tiempo, mucho mejor nos iría. Bueno, Eduardo, creo que ha quedado muy claro. La verdad es que seguiríamos mucho tiempo más trabajando estos temas. No se agotan en 15 minutos de charla, pero creo que ha sido muy claro y nos deja muchas cosas que pensar sobre la importancia de estos estudios. Como bien decías al principio, no son poca cosa, veintitantos años de aviso de que se viene una pandemia o algo más cercano, todo un año de preparación que podríamos haber aprovechado con el aviso del 2019. Pero bueno, creo que es tiempo también de aprovechar nuestro tiempo en casa para tratar estos temas y otros temas tantos más, mucho más interesantes que nos sirven para prepararnos para de cara al futuro y cambiar nuestra realidad. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Espero tu video, lo vamos a difundir por las redes. Cómo no, con mucho gusto. Con mucho gusto. Les mando un saludo a toda la gente que es amiga del Movimiento Deportivo Argentino, un muy buen grupo de trabajo. Y por favor, entremos a ponernos para poder sobrevivir en los futuros que vienen. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vos y cuídate mucho. Nos estamos viendo tan pronto como podamos salir de casa nuevamente. Un abrazo. Así es. Un abrazo. Saludos. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. Los invitamos a dejar sus comentarios y a seguir conectándonos por las redes sociales, mail y a seguir trabajando. Un abrazo grande a todos.